Muy buenos días, Dios me lo bendiga a todos nuevamente. Estamos aquí conectados en vivo desde la iglesia virtual Pescadores de Hombres del Cristo Resucitado. Le habla la profeta Zulay Mendoza. Muy buenos días, gracias por abrirnos esta ventanilla, este canal, para que la palabra de Dios se extienda a lo largo y ancho, donde pueda llegar toda la palabra de Dios. Así como está esta iglesia virtual, están las iglesias físicas y las otras iglesias virtuales transmitiendo la palabra de Dios para que nadie pueda decir de que nadie le habló de la palabra, para que toda la palabra sea llegada a todos los corazones, para que esa semilla se siembre en cada persona y la persona pueda llegar al redil, pueda llegar a los caminos de Cristo, porque sé que este mundo está lleno de personas incrédulas, de personas que no creen, pero Dios existe y Dios es real y verdadero. Dios es un Dios sobrenatural y está en todos lugares y está en todas partes. Él lo ve, lo escucha y lo sabe todo. Muy buenos días, muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Vamos a orar y a poner este servicio en manos de Dios. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti primeramente, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la alabanza y toda la gloria y toda la honra, Señor. Mi alma te alaba y alabo tu corazón y te alabo, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda honra. Tú eres digno, Señor, de todo, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el gobernador de todos los gobiernos, Señor, porque tú estás por encima de la tierra en todo lugar, Señor, y en cada rincón, Señor, de este mundo, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control de este servicio y, Señor, que tomes el control de las personas que me están escuchando y que abran su corazón para que entiendan el mensaje que está enviando el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones a todos. En esta mañana le traemos un servicio que se llama ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? En los tiempos que estamos viviendo, porque si no saben ustedes, estamos viviendo los últimos tiempos, porque la venida de Cristo, de mi Señor, está pronto. Todos veremos la venida de Él, aunque estemos muertos, vamos a ver la venida del Señor, porque la palabra nos dice que todo ojo lo verá. Los ángeles le dijeron a los apóstoles: Galileos, ¿qué miran ustedes al cielo? Y ellos les respondieron: estamos viendo a mi Señor que va al reino. Y él le dijo: ese es el mismo Jesús que está subiendo, él mismo va a descender, él mismo va a bajar el día, él mismo va a regresar el día que tenga que regresar. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero el Señor está por venir, ya el Señor está a la puerta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estamos viviendo tiempos apocalíptico, estamos viviendo tiempos de que la profecía se están cumpliendo, se cumplen a través de todos los tiempos, y si no abrimos los ojos nos damos cuenta de que no pasa nada, pero si empezamos a profundizar en todo lo que está pasando, sabemos que entonces que estamos viviendo en los últimos tiempos, que son las cosas que el Señor dijo en su palabra de que iban a suceder. Así está sucediendo. Amén. Dice: estamos viviendo en los tiempos difíciles y podemos ver que en el mundo se ha vuelto loco la familia y en los matrimonios, tal como Dios lo creó, y está siendo tocado y está siendo sacudido. El mundo está siendo sacudido. Las enseñanzas que reciben nuestros jóvenes y niños a menudo se alejan de la palabra de Dios, se alejan más de Dios. ¿Por qué? Porque se ha perdido tanto la buena costumbre de llevar las buenas nuevas, de hablarle a nuestros hijos, que es la descendencia que se va levantando, de que Jesús existe y de que Jesús es real y es verdadero, y de que Él estuvo en la tierra y de que Él anduvo y caminó, hizo su ministerio, hizo milagros, prodigios y señales. Entonces nosotros tenemos que continuar contándole a nuestras generaciones lo que hizo Jesús y lo que va a venir a hacer Jesús en su segunda venida. Amén. Entonces, mientras que muchas empresas y medios promueven el mensaje contrario a las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y la enseñanza bíblica se está quedando atrás. Ahora la gente vive por el día a día: qué voy a comer, qué me voy a vestir, qué voy a tomar, qué me voy a rumbear, dónde voy a descansar, dónde voy a pasar mis vacaciones.
y no está aplicando la escritura dentro de su hogar, y por eso esas almas se pueden perder, su familia y usted se pueden perder si usted no toma la decisión de tomar en cuenta de que la palabra hay que darla. Amén. Entonces dice, en medio de huirse la seguridad y la enfermedad, de unirse, o sea, en medio de todo lo que está sucediendo viene inseguridad, enfermedad, viene robo, viene matanza, viene libertinaje. Entonces estamos como en los tiempos cuando Noé estaba haciendo el arca. Muchos le llegaron y le decían loco porque estaba haciendo un arca que el Señor le mandó a hacer, ¿ya? Y en ese tiempo la gente estaba bebiendo, divirtiéndose, casándose, estando uno con otro, en comelona. Ese tiempo está sucediendo ahora, estamos como en los tiempos de Noé, y no nos estamos dando cuenta lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque nosotros estamos en el día a día, vivimos ahí, en lo que nos estamos dando, en lo que vivimos, en lo que vemos, y porque vemos algo. Por ejemplo, si vemos a alguien que se haga algo, o sea, que se vista extravagante, entonces esa es una moda que se impone, y la gente va siguiendo, los jóvenes van siguiendo, y también se puede ver las palabras obscenas. Hay niños que ya dicen palabras en el colegio, dicen palabras de odien a Jesús, odien a Dios y viva Satanás. Eso es un pecado. Ese es un pecado inaceptable, porque los padres somos responsables, tanto los padres que estamos dentro de los hogares, tanto los maestros como los que están en los colegios, en las escuelas, tienen que proclamar la palabra de Dios, bien sea en cualquier forma, pero tienen que hacerla para que el retoño que se vaya levantando también entienda la existencia de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos rodea? Es evidente que los tiempos están cambiando. La pregunta no es así, ¿estamos en los últimos tiempos?, sino cómo debemos vivir en ellos. La Biblia no solo es una carta de amor, sino también un libro de advertencia. Advertencia. Porque el Señor ahí nos da hasta cómo podemos nosotros criar a nuestros hijos. Cómo nosotros podemos alimentar a nuestros hijos. Cómo nosotros podemos trabajar y multiplicar nuestras finanzas. La Escritura nos enseña. Cada quien, si se ponen a leer la Escritura, léanla. Los invito a que ustedes todo, al creyente y no creyente, lean la Escritura para que se den cuenta cómo el Señor nos enseña a cómo se multiplica, cómo es el trabajo, cómo se le enseña a los hijos. Eso nos lo explica el Señor en la Escritura, pero tenemos que leer la Escritura si queremos rociar esa semilla que está sembrada desde que nacemos. Esa semilla está sembrada ahí, pero nos toca a nosotros de que la semilla empiece a germinar, a crecer y dé buenos frutos. Si no, los padres no ponen de su parte a criar a sus hijos como tienen que criarlos y a hablarles de la palabra de Dios, ese es un hijo que se va a levantar en rebeldía con corazón endurecido y se va a desviar del camino. Amén. Entonces dice también que es un libro de advertencia que debemos tomar en serio como enseñanza, porque Él nos enseña para enseñar a nuestros hijos a cruzar la calle. ¿Qué nos enseña a nosotros? Nosotros enseñamos a nuestros hijos a cruzar la calle con seguridad. Miramos a los lados, que no venga ni un carro ni una moto para poder cruzar con nuestros hijos. Así mismo tenemos que hacer nosotros, sentarnos y hablarles de la palabra a nuestros hijos con seguridad de lo que está escrito para que pueda ser aplicado. Mire, yo les voy a dar un testimonio mío. Yo, cuando yo tenía 37 años, empecé a ir a la iglesia. Y yo iba a la iglesia, no iba a la iglesia por buscar de Dios, sino iba a la iglesia porque tenía un compromiso con mi esposo. Y también él me decía, no cocines el domingo, yo te llevo a almorzar. Eso a mí me motivó mucho y yo lo acompañaba a la iglesia. ¿Ya? Hasta un día que él me encontró
haciendo algo que no debía de hacer, entonces él no me reclamó, sino que me hizo ver el error donde yo estaba cayendo. Y entonces yo le dije a él, si hay alguien que me quiera cambiar, que sea el mismo que me cambie, porque el hombre a mí no me va a cambiar. Exactamente, yo a usted no lo voy a cambiar, ni el pastor, ni el profeta, ni nadie que esté en un púlpito lo va a cambiar a usted. Usted cambia por decisión propia, pero la palabra está sembrada y es a usted que le corresponde que la palabra empiece a germinar y a crecer. ¿Por qué? Porque es la vida de usted y la vida de los suyos la que está en peligro, no es la vida de los demás. Yo me di cuenta de eso y corregí mi error y busqué profundamente a Dios, y aquí estoy proclamando y dando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, porque Dios es real y verdadero. Porque la fe que nosotros tenemos, esa semilla tiene que crecer y tenemos que tener la certeza y la seguridad de la existencia de Jesús. La existencia que existe, los cielos y la tierra. Así como nosotros vemos los cielos y la tierra, también existe el reino de Dios y su justicia, y también existe el infierno. Por eso tenemos que buscar el camino de Dios y tocar esa puerta y entrar y reposar con Él, cenar con Él, para que nuestra alma sea salva. Si nosotros no decidimos, entonces ¿quién va a decidir por usted o por su familia? Nadie va a decidir. ¿Por qué su familia está en pleito, en discusión, está en división? Porque no hay acuerdos profundos en la palabra de Dios, porque no ponen la palabra de Dios para llegar a grandes términos, a grandes arreglos. Jesús no era el mediador, Él era nuestro representante, Él era el líder de nosotros, Él era el gran yo soy. Pero Él, con su palabra que Dios le daba, que el Padre Celestial le daba a Él hizo que muchas familias se unieran y que muchas familias se pidieran perdón mutuamente. Débora tenía que ser perdonada y ella le pedía perdón a esa persona y a Santiago, y Santiago no la quería perdonar por el error que ella había cometido. Pero todos tenemos derecho del perdón de Dios, todos, porque todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Aquí la sangre de Israel se regó en todo el mundo. Israel está en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, cuando Débora le pedía perdón a Santiago, Santiago le decía que no iba a perdonar porque no podía perdonar lo que ella hizo, el pecado que ella cometió. Y entonces se preguntaba ella, y le dijo ella a él, ¿y quién te crees tú para que tú no me perdones? Si Jesús es amor y es perdón. Entonces, hasta que él entendió de que él tenía que perdonar, ¿por qué lo entendió? Por las escrituras, porque se fue a los pergaminos y entendió y leyó de que él tenía que perdonar a Débora, porque si no perdonaba, ese corazón iba a estar endurecido con raíces de amargura y no iba a llegar a buenos términos, y no iba a llegar a ningún lado si su corazón no perdonaba. Ese es el problema, que nuestro corazón está endurecido, lleno de raíces de amargura, con heridas, y tenemos que perdonar, bien sea padre, madre, hijo, nietos, lo que sea, tenemos que perdonar. Mire, hay cosas inexplicables que nos suceden en la vida, pero el Señor tiene un propósito con cada cosa que nos da. Hay cosas que nosotros vivimos cada día que no queremos aceptar, pero tenemos que aceptar porque el Señor tiene un propósito. Uno tiene que profundizar y ver el propósito de Dios. ¿Qué tiene el Señor con nosotros? Pregúntele usted al Señor. El Señor escucha. El Señor escucha su palabra, el Señor escucha su oración, el Señor escudriña su corazón todos los días. ¿Usted cree el que está bebiendo, el que está divirtiéndose, el que está en fornicación, el que está en libertinaje, el que está robando, el que está asesinando, el que está haciendo cosas mal hechas en este momento? ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Dios está viéndolo, Dios está en el lugar, Dios escucha, ve y lo sabe todo. Pero también el Señor también defiende al inocente. Sí, la palabra la palabra va y viene. ¿Y cómo va la palabra que va y viene? La palabra a nosotros también nos advierte, también nos dice que la palabra de Dios también nos corrige. Y cuando no
queremos entrar en el redil. El Señor permite que a ti te vayas por ese camino para que tú veas de que el camino no es real y puedas venir. El Señor te permite que lleves palo en la vida hasta que tú aceptes en tu corazón de que Él es real y verdadero y que Él es el único Dios donde tú puedes llegar al Padre y que Él es la puerta, el camino, la verdad y la justicia. Eres el único. Entonces nosotros tenemos que buscar de la palabra de Dios. Así como nosotros enseñamos a nuestros hijos a cruzar la calle, también tenemos que enseñar a nuestros hijos de manera segura de que el Señor, que hay que buscar del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos da la advertencia. La advertencia de qué estamos haciendo mal y en el peligro que estamos latentemente todos los días. Todos los días, usted no lo ve, ni yo lo veo, pero hay la existencia de que todos los días hay guerra espiritual en los cielos. ¿Por qué? Por las almas. Por las almas, porque Satanás está desesperado, porque el tiempo se le está agotando. Así como a nosotros los tiempos se nos están terminando, a Él se le están agotando los tiempos. Entonces también nos dice el Señor que es una advertencia que debemos tomar en serio como enseñanza a nuestros hijos. Entonces también nos dice, es importante entender que aunque no nos gusta escuchar la palabra de aliento y a nosotros nos gusta tener éxito y tener palabra de aliento y tener victoria, pero no nos gusta escuchar la palabra de Dios. No nos gusta buscar de Dios. No nos gusta que el Señor nos reprenda y nos dé una palabra a través de un profeta, a través de un pastor, a través de alguien, hasta en un bus. A usted un Señor puede utilizar a cualquiera para darle una palabra de reprensión, porque Dios, la palabra también es consumidora, es reprensora. ¿Para qué? Para que usted pueda entrar al redil, para que usted pueda buscar de Dios. Entonces dice que así también nos gusta el éxito y la victoria, pero también debemos aceptar las advertencias sobre los tiempos finales. Tenemos que aceptar las advertencias sobre los tiempos finales. El tiempo de Dios, usted no sabe el día ni la hora. Usted puede estar muy tranquilo en su casa y de pronto su esposa que está buscando de Dios y ha sido criticada y ha sido señalada en la familia porque está buscando de Dios, entonces su esposa desaparezca y usted se va a dar cuenta que la venida de Dios está ahí, porque viene un arrebatamiento. Y por eso tenemos que buscar santidad, vivir en estos tiempos pero con santidad. ¿Para qué? Para cuando venga el arrebatamiento seamos arrebatados y llevados al reino de los cielos. Y yo le voy a decir una cosa, yo busco de Dios y muchas veces me hago yo misma la pregunta que tengo y digo, tengo que dedicarte más tiempo, Señor. Tengo que buscar más de ti. Y eso a mí me consume en mi corazón, porque yo quisiera buscar de Él todo el tiempo. Pero los afanes de la tierra, los afanes de la vida, del día a día, también me consumen. Entonces, en los tiempos que más dediquemos a Dios, es en los tiempos estos que son los últimos tiempos, donde tenemos que dedicarle más a Dios, como con lectura. El que trabaja, ¿qué le cuesta leer un versículo en la mañana antes de salir? O darle gracias al Señor antes de salir. El que va al colegio, al que está estudiando, ¿qué le cuesta hablar de Dios a sus compañeros? Jesús existe, Jesús es vida, Jesús es la vida, Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué no podemos abrir la boca si con eso no se nos va a caer un pelo de la cabeza? Porque nuestros pelos de la cabeza también están contados. También está contado. Entonces, es una advertencia que el Señor está dando de que tenemos que buscar de la palabra de Él, de buscar de la insistencia y hablar de los últimos tiempos que estamos viviendo. Porque los últimos tiempos están viniendo con advertencia, diciendo, ya yo estoy aquí, la venida de Cristo está pronto, ve, diviértete, ve a la playa, haz lo que consume droga, haz lo que tengas que hacer, no me importa. Esa es la persona insensata que no toma en cuenta el tiempo que se está viviendo. Tiempos difíciles y tiempos peores van a venir.
Dice, velar y estar alerta y preparado para la venida de Cristo. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirnos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las imprudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para nosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque sabéis que no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Poderosa palabra en parábola que nos habla el Señor de dándonos la explicación, poniéndonos como ejemplo 10 mujeres, 5 insensatas y 10 sensatas. 5 sensatas. Entonces, las 10 mujeres estaban ahí preparadas para entrar a la boda, para entrar esperando al novio. ¿Y qué pasó? Que 5 eran sensatas, eran prudentes y tenían aceite. ¿Para qué? Para para que no se le acabara a la hora de llegar el novio. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Tenemos que estar dentro de esas 5 mujeres prudentes y estar preparados para la venida de Cristo, porque nosotros no sabemos. No seamos como las insensatas, que muchas, que ellas mismas pidieron aceite, auxilio a las 5 que tenían aceite extra, pero ellas les dijeron: no, porque después nos van a hacer falta a nosotros. Vayan ustedes a donde venden aceite y cómprenlo. Ya, quiere decir de que si yo le estoy dando la palabra, le estoy dando aceite. Agarre el aceite y póngalo por obra, póngalo en su casa, en su hogar, en su familia, en su negocio. ¿Para qué? Para que sea prudente, porque usted puede estar en su negocio y usted puede estar atendiendo algo, pero si el Señor desea llevarse, se lo lleva así y solamente queda la pura ropa tirada en el piso. Entonces, eso es, ¿por qué se lo llevó? Porque ese hombre o esa mujer eran sensatos, eran prudentes y llevaban la palabra de Dios en su corazón. Por eso tenemos que dejar el pecado, dejarlo a un lado todos los días, y todos somos pecadores, todos, porque hasta yo misma soy pecadora. Estoy en un cuerpo de carne y hueso, y cometo pecado. Pero si yo me arrepiento de mi pecado en el instante y le pido perdón a mi Dios y le pido perdón a la persona en cuanto yo pequé, entonces estoy siendo sensata, estoy siendo prudente. ¿Por qué? Porque yo sé que la venida de Cristo está pronto. Entonces, sea prudente, sea como las vírgenes que fueron sensatas. En el 24 Jesús nos habla sobre los signos del fin del mundo, sobre los designios del fin del mundo: guerra, terremoto, enfriamiento del amor en las personas, adulterio, fornicación, libertinaje, ladronismo, matanza. Todo eso está en estos tiempos, se están cumpliendo. Hay muchas personas que saben de la existencia, que saben de la escritura, pero no se dedican a leer un versículo o a poner la palabra de Dios en el querer por el hacer. Dios es un Dios
que también se aira y también sabe decir no. Como le dijo, cuando le tocaron la puerta, las 5 mujeres le tocaron la puerta y él le dijo, no lo conozco. No me molesten, no lo conozco. Es como también otra parábola donde el Señor hablaba y decía que un hombre le llegó un familiar de lejos y no tenía nada que ofrecerle, pero fue ante el vecino a pedirle que lo socorriera. Y el vecino se paró todo bravo y dice, vienes a esta hora a decirme donde ya yo estoy acostado con mis hijos. Pero la insistencia de ese señor hizo de que el vecino lo ayudara. La existencia de que la palabra se predique en la iglesia y se predique por iglesias virtuales y se predique en todos lados. La existencia es para que usted coma del pan de vida, del pan que bajó del cielo. Muchas personas, mire, yo soy cristiana y creo en el Dios vivo, real y verdadero. Pero muchas personas cuando ven llegar a un cristiano o ven llegar a un testigo de Jehová, lo primero que hacen es salir corriendo y trancar las puertas. Escuche, usted no sabe si esa señora o ese señor que viene, que sea testigo o evangélico, lo que sea, que viene a darle la palabra, sea la palabra de salvación de usted, que le venga a decir no vaya a salir porque al llegar a salir a la esquina lo van a matar. Escúchelo, porque la palabra de Dios también lo puede salvar a usted. Entonces tenemos que hablar de la palabra. Entonces, en estos tiempos, el enfriamiento del amor a Dios se iba a enfriar en las personas y se ha enfriado. Hay mucho sueño dentro de la iglesia. La iglesia está dormitada, está dormida, no está despertando. Y Satanás está en su poder. Satanás está haciendo y deshaciendo, arrebatando almas. Ya existe en iglesia, en adoración al enemigo. ¿Usted cree que Dios no va a destruir la iglesia? La va a destruir si no buscamos de Dios como tiene que ser. Satanás no es Dios, Satanás es malo, es ladrón. Y el Señor lo expulsó del reino de los cielos. ¿Y por qué lo expulsó? Ellos transversan la escritura y dicen que lo expulsó porque Dios no sabía que Satanás tenía más poder que en él. Eso es falso, eso es mentira. Dios es el único creador. Dios creó a Satanás y así como lo creó, lo destruyó, lo desterró y lo hizo monstruo y lo envió a los profundos del infierno. Mire, los tiempos se están acortando para usted y para mí y para todo el mundo. Por eso tenemos que buscar de Dios. En el capítulo 25 nos cuenta la parábola que las 10 vírgenes, de las cuales 5 eran prudentes, estaban preparadas, mientras que las otras 5 eran insensatas y se iban a quedar, o sea, se quedaron. No estaban preparadas para entrar al reino de los cielos. No sea usted en el grupo de los que no estén preparados. Salga de ese grupo, reviente esa cadena, reviente ese nudo y véngase al camino de Dios. Busque su salvación, sea prudente y busque de Dios, de su salvación, de usted y de los suyos. Porque la palabra dice también que la salvación es individual, pero también si usted, como la salvación es individual, usted es la cabeza del hogar, está en usted de que la palabra también le llegue al resto de su familia, al resto de la familia. ¿Para qué? Para que quede escrito de que usted lo hizo. ¿Por qué? Porque todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Esto nos recuerda que debemos estar alerta y preparados, ya que no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo de Dios va a regresar. Debemos poner nuestras prioridades en orden. Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué tengo que tener yo problemas para la comida? ¿Por qué tengo que tener yo problemas? No, yo no tengo que tener problemas. Yo tengo que conquistar primeramente el reino de Dios y su justicia.
para que todo lo que yo necesite sea añadido por el Señor. Para que el Señor me abra el camino, me limpie y me enderece mis aceras, para que yo pueda recibir las añadiduras de Dios. ¿Y qué le ha añadido? La salvación, la prudencia, la sabiduría, el entendimiento. Porque no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de mi Padre. El que me creó, el que me puso en el vientre de mi madre. Ese es el Dios real y verdadero, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo toda la constelación y hizo el sol y las estrellas y la luna, el que formó al hombre del polvo, el que sacó a la mujer de la costilla del hombre para que el mundo se multiplicara y se llenara. Todos pertenecemos a Él, pero en el camino nos desviamos por la envidia de Satanás. Nos desviamos por la maldad de Satanás, porque Satanás sembró la maldad también. La tira como saeta para que el hombre se desvíe y deja a un lado al Señor. Nos dice, para vivir en los últimos tiempos, debemos tener claras nuestras prioridades. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Le pregunto ya a ustedes, ¿cuál es su prioridad? Porque para mí yo la tengo clara. Mi prioridad es el Señor. Mi prioridad es buscar de Él, tenerlo a Él presente en mi hogar, en mi vida, en mi corazón, en todas partes que yo vaya. Mire, yo soy de las personas que muy poco salgo, pero cuando salgo, dejo reseñas donde yo voy, porque dejo una palabra. Dejo una palabra para que la gente entienda de que tiene que buscar de Dios. Voy al mercado, dejo una palabra. Voy al salón, dejo una palabra. Donde yo vaya, voy en un carro, dejo una palabra. Porque es necesario que la palabra de Dios se extienda para que todos seamos salvos. No seamos egoístas. A esos pastores que están enfermos, a esos pastores que están cegados, que están dando la palabra. No solamente Dios es un Dios de multiplicación, que multiplica, porque Él da medida ancha, medida apretada, medida profunda, medida larga. Él la da. Pero solamente Dios no es un Dios de finanzas. Dios es un Dios de salvación. Y más que la finanza, es la salvación de su propia alma. Amén. Entonces tenemos que estar preparados para estos tiempos que estamos viviendo, porque nos lo dice en Mateo 6:33, nos lo dice, dice, y se lo vuelvo a leer, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, busquemos de Dios todos los días, así sea 5 minutos, 10 minutos, usted lo tiene presente, y yo sé que no le va a ir mal, amén. También nos dice, nos da la primera parte y nos dice, Dios primero en todo, porque si nosotros tenemos a Dios, tenemos que conquistar a Dios, los reinos de Dios y su justicia, tenemos que tener presente que primero tenemos que poner a Dios primero, en todo, en lo más pequeño, en lo más insignificante, hay que ponerle a Él, preguntarle, en las decisiones y en los pasos que usted va a dar, hay que ponerlo a Él primero. Nuestras decisiones y acciones deben de estar guiadas por nuestra relación con Dios. Tiene que estar guiada por nuestra relación con Dios. Mire, yo busco de Dios y le pregunto a Dios si me conviene algo o no me conviene algo. Busco siempre el camino, aunque soy criticada y señalada, porque tengo personas bajo mi techo que me critican y que ponen en duda la palabra que el Señor me da a mí. Pero todas las cosas que suceden porque Dios las permite. Porque Dios las permite. Aunque soy criticada, yo sé que yo tengo mi espacio ya en el reino de los cielos. Le tocaría a cada quien caminar, que le tocaría a cada quien subir esa montaña, escalar la montaña para llegar al reino. ¿Y cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo? Enviando material de buena calidad. ¿Cuál es el material de buena calidad?
dando usted la palabra, hablándole de Dios. No importa el lugar donde usted esté o donde usted vaya, de la palabra de Dios, porque eso se escribe y eso lo va a salvar a usted del lago del fuego. Y es necesario de que esta palabra, de que la relación que tenga usted, la comunicación que tenga usted con Dios sea primero en todo lugar, buscándolo a Él, poniendo palabra de Dios, dando palabra de Dios, dando versículos de Dios, hablando de Dios, guiando a otro, guiando al ciego, porque si usted está ciego, usted no puede guiar a otro ciego, porque se van a caer en un hueco. Pero si usted ve claramente y tiene la claridad y tiene la verdad y sabe la verdad, usted puede quitarle la venda al ciego que usted va a guiar. Usted es el padre, la madre, la cabeza de familia. Si usted está ciego, sus hijos se están yendo a un despeñadero. Pero si usted tiene clara la palabra y es piedra de tropiezo para sus hijos, eso se escribe. Aunque a sus hijos no les guste, aunque sus hijos le digan lo que le digan. Si tú eres la sabionda, tú eres la que sabe, porque conmigo lo hacen. Conmigo lo hacen. Si ya vienes tú a decir de la palabra, ¿qué clase de cristiana eres tú? Que no pone la palabra, yo pongo la palabra. Pero así como pongo la palabra, así como mi Señor, mi Dios me corrige, yo tengo que corregir a los demás. No porque yo quiera, no porque yo sea mala o soberbia. No quiero ser una héroe. Pero quiero que sepan que también tengo un corazón que siente y que Dios me guía. Y tengo la certeza y la seguridad de que Él en este momento está aquí y está viendo lo que yo estoy haciendo, mientras que otros se están divirtiendo. Y no lo digo por envidia, lo digo es para que el día que llegue el juicio no vayan a decir, nadie me habló de la palabra, mi mamá nunca me dijo nada, mi padre nunca me guió, mi abuelo nunca me habló de la palabra, porque eso queda escrito. Y cada quien se le va a abrir ese libro de todas las hazañas y de todo lo que caminó y hizo en el mundo, y por ahí va a ser juzgado. Amén. Buscar a Dios siempre, hacer su voluntad en nuestra vida todos los días. Segundo, la familia. Es esencial enseñar a nuestros hijos sobre la eternidad y el valor de vivir una vida que honre primeramente a Dios, a todo a Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos que tienen que honrar a Dios. Ah, no, pero es que yo creo en Dios, sí. Pero yo no creo así como creo. Yo tengo mi forma de creer en Dios. Y yo ayudo a las personas que conocen. No, mire, usted no está ayudando a nadie. Usted está siendo medio bondadoso. Porque usted, con dar una ayuda a alguien de dinero, usted no está haciendo bueno. Si usted le da la palabra y le da la ayuda, ahí usted está ayudando. Pero si usted le da la palabra, solamente le da el dinero y no le habla de la palabra de Dios, entonces usted no está haciendo nada. Amén. En el 3 dice, el servicio a Dios. Pregúntense, ¿qué están haciendo por Dios en estos tiempos? ¿A quién le ha dado la palabra? ¿A dónde ha ido a predicar? Mire, cuando yo llegué aquí, a este país, yo no vine a hacer iglesia, y tampoco vine a reclamar púlpito, no. Pero en mi corazón estaba de que yo tenía que seguir dando la palabra de Dios. Y yo le pedí a mi Dios que me diera la sabiduría y el entendimiento de cómo podía hacer para que la palabra llegara a otros, a otras partes, a otros sitios. Y el Señor me dio la palabra y me dijo, predica, toma las comunicaciones y predica mi palabra. Yo tomé el internet, esta vía que el Señor me dio para que la palabra de Él se diera y se extendiera y llegara. Y esta palabra yo sé que llega a muchos sitios y sé que también muchas personas la escuchan, la ven.
A veces la comparten. Pero quiero decirle que Dios está viendo todo. Dios está escuchando y está viendo todo. ¿Y cómo podemos servirle mejor? ¿Cómo le podemos servir? Con amor y con el compromiso con Él. Le servimos con amor y con compromiso. ¿Cuál es el amor que tenemos que tener a Él? De que Él está primero en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro camino, con amor. Y dar la palabra de Él con compromiso. Tener compromiso con Él. Yo sé que a lo mejor ustedes me miran a mí y dirán, esta pastora tiene cara de brava, tiene esto, hace aquello. Sí, todo eso se lo acepto. Pero también tengo amor. Cuando a alguien le tengo que dar amor, se lo doy. Se lo doy. Y Dios es amor. Pero no es un amor para consentir, para que tú digas, para decirle a todos sí. No, es un amor que puede decir sí, pero también te puede reprender. Amén. 4. Trabajo y estudio. Aunque son importantes, no deben ocupar el primer lugar. Aunque el trabajo es importante porque es el medio de que tú puedas alimentar a tus hijos, a tu familia, no es el primer lugar. El primer lugar es Dios. Aunque estés estudiando y vayas al liceo o al colegio a estudiar, tienes primero que poner a Dios y después son tus estudios. El lugar de nuestra vida debe ser visto como oportunidades para glorificar a Dios. Proverbio 3:6. Reconocerlo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces dice Proverbio 3:6, dice: reconocerlo en todos sus caminos, y él anallará su celda. O sea, reconocer a Dios primeramente a Dios, y Él todo lo demás lo hará. Si usted confía en esta palabra que el Señor le está dando en Proverbio 3:6, reconocerlo a Él en todos sus caminos, en todo lo que el Señor hace, entonces Él va a allanará nuestras celdas, nuestra vida, nuestro camino. Él lo hará, pero todos tenemos que dejárselo a Él para que Él tome la decisión por nosotros. Efesios 5:27. Efesios 5:25. Buscamos aquí Efesios 5:27. Amén. Y dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino la santa e intachable. ¿Sabían ustedes que todos nosotros somos iglesia? A nosotros se nos comparan como iglesia, a todos se nos comparan como iglesia. Pero nosotros tenemos que estar sin mancha y sin tacha y sin arruga. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos tener pecado. Y si pecamos, pedirle perdón al Señor. Hay muchas personas y muchos matrimonios, mujeres insensatas, hombres insensatos, que están en adulterio y fornicación. Hay muchos jóvenes que están fumando droga, drogándose a escondida de su padre. Hay muchos hombres que han abandonado a sus hijos por el alcohol. Y Dios está viendo. Y si usted es un hombre o una mujer insensata,
una mujer que no es prudente, entonces usted está en pecado y está nadando en el pecado. Busque de Dios y corrija su error, porque nos lo está diciendo Efesios 5:27, que para estar a la presencia de Dios tenemos que buscar la santidad, también preparados para la eternidad. Debemos vivir en libre de temor. Si estamos en santidad, no tenemos temor, sino que vivimos libre del temor del enemigo, porque tenemos herramientas cómo destruir las artimañas y las trampas del enemigo. ¿Sabes qué? 3 de la mañana, la oración perfecta para el Señor. 6 de la mañana, oración. 7 de la mañana, oración. La mañana es perfecta para la oración, para orarle, doblar rodillas, velar. Eso es lo bueno que el Señor, que nos ha dado herramientas para que nosotros podamos vivir y buscar la santidad de Él. Que pecamos, sí, todos pecamos, pero tenemos derecho a buscar la redención, ser redimido delante de Dios. Para eso Jesús murió en la cruz y fue resucitado, para que tuviéramos libre acceso al Padre, para que el Padre nos escuchara y que el único intermediario, nuestro único abogado, sea Jesucristo, que va a ser nuestro abogado en el momento que vamos a ser juzgados. Amén. Dice Isaías 41:10. Isaías 41:10. Ya lo tengo aquí. Mi colega aquí la tiene ya. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi victoriosa. Fíjense, una palabra tan fácil de que ustedes pueden poner en acción. Señor, no me voy a angustiar porque tú estarás conmigo. Señor, tú me vas a dar la victoria. Señor, yo sé que no me voy a angustiar porque tú me ayudarás, porque tú eres mi fortaleza, porque tú me das fuerza. Esa palabra usted la pone en acción en la mañana y es una palabra poderosa que desarma y echa fuera al enemigo. Ponga la palabra de Isaías 41:10 en acción para que usted vea todas las cosas buenas que le van a suceder. Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con usted, puede venir las advertencias, pueden venir las circunstancias, los problemas, las dificultades, pero si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Dios le da la victoria. Dios es constante en usted para darle la victoria. Yo le dejo mis problemas y mis dificultades y mis angustias a Dios. Doblo rodillas, hablo con Él y le entrego mis problemas, mis circunstancias y mis problemas, porque Él pelea mis batallas. Y quiere que le diga un secreto grande para que se extienda en todo el mundo, que Dios pelea su batalla. Y en la escritura está que no hay una batalla que el Señor no haya ganado. Todas las ha ganado, porque Dios es un Dios de victoria, de éxito, porque Él derrotó a Satanás en la cruz, lo derrotó, lo aplastó y lo expulsó nuevamente por segunda vez, lo devolvió al infierno, diciéndole: yo soy el Hijo del Padre, yo soy el heredero, yo soy el que tengo la corona y a mí me pertenece todo este pueblo, es mío y por el mío es mi herencia y como es mi herencia la defiendo. Está en usted en seguir viviendo bajo esa cobertura, en buscar de Dios y estar bajo la protección de Jesús. Está en usted. Entonces, decimos
ante todo y contra el temor es saber que Dios está siempre con nosotros. Debemos cuidar nuestro amor, no por inferirse. Mateo 24, 12 al 13. Debido a la abundancia de maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, afirma que el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Fíjense esta poderosa palabra, donde Dios nos está dando esta palabra para que la pongamos en acción. Y nos dice, en la Biblia al día, nos dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y eso está sucediendo. Esa es una señal de los últimos tiempos. Que habrá tanta maldad que el amor de muchos, y el amor de aquellos que iban a la iglesia, han dejado de ir a la iglesia. Se han olvidado de que el Señor los sanó. Se han olvidado de que el Señor los hizo prósperos. Se han olvidado de que el Señor les dio abundancia. Se han olvidado de que el Señor los sanó. Se han olvidado de todo. ¿Por qué? Porque el amor de ellos se enfriaron. Dejaron de ir a la iglesia. Dejaron de diezmar. Dejaron de ofrendar. Dejaron de doblar rodillas. Porque primero están las prioridades del mundo en ellos mismos. No tengo tiempo, no puedo, estoy trabajando, tengo que estudiar, tengo que ir, salir a hacer una diligencia, tengo que hacer una vuelta. Son puras excusas y excusas que le damos al Señor para no buscar de Él. Por eso, la maldad del hombre ha crecido en el mundo juntamente con las tinieblas. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Podemos vivir en estos tiempos, pero mantenernos firmes en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios y estar firme. Y si pecamos, pedirle perdón a Dios. Y si tenemos problemas, pedirle al Señor dirección para que nos ayude a resolver el problema. Porque Dios pelea nuestra batalla. Entonces dice, Apocalipsis 2, del 4 al 5. Amén. Dice, gloria a Dios. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tu primer amor. ¿Y cuál es nuestro primer amor? Dios, el Padre, el que lo crió a usted, el que lo formó, el que lo guió en su juventud. Todos tenemos amor para Cristo, más aquellos que escudriñamos la Biblia y sabemos de lo que está hablando el Señor. Su primer amor. Y ese amor se ha perdido en estos tiempos. Por esto esas son señales de los últimos tiempos, que estamos viendo y creemos que no es así. Nos hacemos la vista gorda, no vamos a la iglesia, no vamos a ninguna parte de iglesia. Dice que son católicos, apostólicos, romanos, no sé qué religión es esa, pero tampoco van allá. Entonces, por eso el amor, el primer amor que tenemos que tener hacia Dios se ha perdido. Recuerda a dónde has caído. Recuerda a dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Y si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar el candelabro. Te quitaré la vida, permitiré que Satanás te quite la vida. ¿Usted cree que hay muchas personas y muchos cristianos que han muerto, que no están en el reino, pero están allí para ser juzgados? Los sacerdotes, Caifás, que llevaron a Jesús, que entregaron a Jesús en manos de los romanos para que fuera crucificado. ¿Ustedes creen que ellos están en el reino? Ellos están en el infierno.
Pero lo que dice Apocalipsis, que sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y eso nos lo está diciendo el Señor todos los días. ¿Por qué me has abandonado? Yo estoy aquí. Búscame, ámame como a ti mismo. Porque la palabra que el Señor nos dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. Usted también tiene que amar al Señor como a usted mismo. Si usted se ama a usted mismo, ame al Señor como a usted mismo, porque usted es la imagen y semejanza de Dios. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y esta palabra que está escrita, no la escribí yo, la escribió Dios con sus líderes, con sus pensamientos, dándole a esos líderes para que escribieran y dejaran testimonio de lo que iban a vivir en los últimos tiempos, de que la palabra se está cumpliendo. Esto es para que nosotros reflexionemos en los tiempos que estamos viviendo. Y dice, vivimos en tiempos desafiantes, pero la Biblia nos ofrece esperanza y dirección y salvación. Jesús nos llama a estar vigilantes, preparados y poner nuestras prioridades en orden. Si vivimos con la expectativa de su regreso, hay que vivir con la expectativa de que Jesús viene pronto y decirle al mundo de que Jesús va a venir, de que Jesús va a venir a juzgar al mundo, a pedir cuenta, que se redimiran, que se arrepientan del pecado y busquen de Él. Tenemos que ser como palomas mensajeras, llevar el mensaje de Dios a todo lugar y a toda criatura para que las almas sean salvas. Dios no le dice a usted que deje de trabajar o deje de estudiar o deje de hacer lo que está haciendo. No, Dios le dice a usted, ponme en primer lugar y ámame como a ti mismo. Eso es lo que le dice Dios a usted. Nuestra vida se refleja esa esperanza en cada decisión y en cada acción que tomemos. Oremos con pasión y amor. Amémonos y honremos la palabra de Dios. Adorémosla, atesorémosla con todo nuestro amor, sin reserva, como dijo Jesús en Mateo 24:44. Buscamos Mateo 24:44. Y dice, por eso también ustedes deben estar preparados. O sea, nos está hablando. Jesús nos está hablando a través de la palabra. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Tenemos que estar allí. Amén. Entonces, dice, por eso también nosotros debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá y no sabemos la hora, ni el día, ni la fecha en el calendario. Pero sabemos que Él viene y que tenemos que apasionarnos en esta palabra, en que estamos viviendo tiempos, que estamos viviendo los últimos tiempos con señales, prodigios y milagros. Que el Señor está haciendo milagros para aquellos que lo buscan en realidad, pero no solamente se quede ahí en el milagro, no solamente, sino que esa persona que ha sido sanada, que esa persona que ha sido levantada, que ha sido resucitada, que esa persona que el Señor ha sido próspero, que no se quede allí, sino que siga adelante proclamando la palabra de Dios a todo lugar y a toda criatura. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo. Bendiciones a todos.